¿Puede un ser extraterrestre hacer lo que entendemos como magia? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí puede, y te voy a dar el ejemplo. Mira, aquí en México tenemos, seguramente que tú las has escuchado, los nahuales. Sí, sí, por supuesto. Y los nahuales tienen el poder de transformarse en un animal. Entonces, hay muchas historias. Si tú te vas fuera de las grandes urbes y te vas a los pueblitos, vas a encontrar historias de nahuales. Y dice, es que se transformó en un perro, se transformó en un coyote, se transformó en un guajolote. Pues esta misma situación yo lo corroboré con una contactada que dijo, había visto ella una extraterrestre que se había transformado en un gato. Pero mira, esa comprobación de los nahuales yo la tuve con un primo directo mío y me dijo, Carlos, yo vi a mi vecino o X persona transformarse en perro. Ya en fines de los 70 se empiezan a ver estos seres lagartoides. Para mí, déjame decirte que fue un shock, y cuando lo vieron pensaron que iba a una fiesta de disfraces, pero después de que se vio descubierto el ser dice que se llevó la mano al cinturón y como que desapareció como si saliera hacia arriba, y son las famosas mantis. Cuando yo la vi por allá de 1900 en Estados Unidos, la conferencia de Linda, yo dije, no, estos primos están demasiado influidos por la temática de Hollywood, pero no, sorpresa, que aquí me encuentro con que una familia observa a este ser en la noche, tipo mantis, más o menos es la descripción que ellos me dan. Entonces estamos aquí ante la comprobación de que, como tú sabes, hay una repetitividad en los casos en distintas partes del mundo, y por lo tanto autentificamos la veracidad de la existencia de estos seres. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos un programa muy especial porque es un programa basado en la investigación del fenómeno humanoide, pero con una persona que tiene muchísimos años de experiencia, que conocí en México, Carlos Guzmán, que lo tenemos al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, Iván? Bien, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Encantado, y sobre todo la fecha en que lo estamos llevando a cabo. Exacto, el 24 de junio con la fecha de esta grabación, de este vídeo, que corresponde con Kenneth Arnold y el primer no avistamiento del fenómeno ovni, pero sí la primera vez que se acuñó la palabra platillo volador. Una fecha señalada para la ufología, ¿verdad? Así es, la famosa observación de Kenneth Arnold allá en Monte Rainier, en los Estados Unidos. Para que no lo sepa, Carlos Guzmán es escritor, tiene más de 22 libros, algunos es coescritor, pero tiene un bagaje tremendo dentro de diferentes temáticas, lo paranormal, la ufología y demás. Y lo conocí en el Congreso de México hace un par de meses, con unas imágenes que a mí me robaron el corazón. Y esto lo digo porque soy un romántico de la ufología, de lo humanoide, porque son los temas con los cuales muchos hemos empezado. Así que, Carlos, muéstranos alguna de las imágenes en pantalla para que la gente vea de lo que estamos hablando, porque a mí me impresionaron. Imágenes que tienen sus casos que tú has investigado. Sí, claro, con mucho gusto, Iván. Mira, yo quiero referirme primero a dos imágenes que son extraídas de las presentaciones que Linda Moulton Howe ha hecho en Estados Unidos, y son básicamente lo que se ha popularizado más en las películas, que son, por una parte, los famosos grises. Estos grises pequeños, cabezones, y que dentro de estos mismos grises hay la variante de que son otros grises del tamaño de los humanos. Hay una diferencia significativa entre los pequeñines, que los testigos dicen que tienen 3 dedos, y estos que tienen la estatura del ser humano y que tienen 4 dedos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que presentó Linda Moulton Howe, porque coincide con la mayoría de los ufólogos en Estados Unidos,
en decir que cuando menos la Tierra ha sido visitada por de 3 a 4 razas desde hace cientos o miles de años. Entonces, pues ella lo ha aseverado en base a documentación anónima que le ha llegado de mucho de la milicia y de gente que ha trabajado alrededor del gobierno. Y por ahí también esta afirmación concatena con lo que el ministro de Canadá, que seguramente tú lo recordarás, allá en los años 60, también afirmó y públicamente que la Tierra está siendo visitada por esas 3, 4 razas. Claro. Entonces, esto es fascinante porque aquí en México yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos testigos de que han observado a estos seres, y quiero yo remitirme al primero que ocurrió en 1953. ¿A qué te refieres con el primero? O sea, ¿de la región o de la historia? No, el primero aquí de México, 1953. Si te parece, hay referencia. Carlos, antes de entrar de lleno en la primera de las historias, me gustaría que nos comentases tus métodos de contacto para que la gente ya sepa dónde encontrarte, y también que nos comentes un poco cuál ha sido tu experiencia a lo largo de los años, qué es lo que has logrado al respecto, porque quiero que la gente aprecie el enorme trabajo que tienes a tus espaldas. Has hecho muchísimo. Muchas gracias, Iván. Mira, hay 2 medios exclusivamente que tengo, que lo pueden hacer a través de Facebook, y me pueden encontrar con mi nombre, Carlos A. Guzmán, y tengo un canal en YouTube, me pueden encontrar también con mi nombre, Carlos A. Guzmán. Y bueno, con respecto a lo que tú decías, mi tiempo de estar en esta temática, yo me interesé en esta temática desde los 11 años, y conforme fue pasando más el tiempo, bueno, pues luego comprando un libro, que déjame decirte que para mí los primeros libros que para mí fueron un tesoro fueron los de Antonio Rivera. Antonio Rivera. Para mí también fueron mis primeros libros de ufología. Y tuve yo la oportunidad de conocerlo. Aquí en México vino 2, 3 veces, platiqué yo con él, y allá en Barcelona tuve oportunidad también de estar unos minutos cuando él iba a las oficinas de la revista de Andreas Faber-Kaiser en Barcelona, Mundo Desconocido. Curiosamente yo estaba por allá y me dirigí a la revista de Faber-Kaiser y pues adquirir unos números, porque aquí llegaban en una forma muy irregular. Y les pregunté, oiga, ¿me pueden proporcionar la dirección del maestro Rivera? Dice, pues vive fuera de Barcelona, pero si tú quieres, en la tarde va a venir. Pues allí en la tarde estuve y pues fue un gran privilegio también de platicar unos minutos con el maestro Rivera. Así es que imagínate, yo como adolescente, te estoy hablando de fines de los años 60, ahí es cuando yo me empecé a interesar más. Pero hay un elemento muy importante para mí aquí en México que me introdujo a esta temática, y fue la gran oleada que ocurrió en México de 1965. Seguramente que tú recordarás la oleada que escribió M. Michel de 1954, que ocurrió en Francia, y que de ahí él escribió el libro de los misteriosos platillos volantes y desarrolló su teoría de la ortotenia. Bueno, pues esa misma situación se reflejó aquí en México. Yo era muy niño, y tanto que para mí pues pasó en cierta forma desapercibida, pero años después yo me fui a la hemeroteca de México, y ahí es donde empecé yo a buscar notas, y como niño a escribir todas esas notas en un cuaderno, porque pues mis recursos no eran suficientes para sáqueme esta copia fotostática o sáqueme esta fotografía, ¿no? Entonces, imagínate, como niño, tengo un montón de cuadernos que ya está todo mecanografiado,
años después, pues ya yo me senté a escribir esos reportes. Entonces, ahí hay un acervo increíble que tengo que procesar. Espero que la vida me alcance para hacer ese mismo trabajo que Aimé Michel hizo en Francia. Claro. Y bueno, ya una vez introducido No, en sí, esta estaba temática, recordando mientras hablabas porque creo que a muchos nos inspiró las mismas personas. Antonio Rivera, Faber-Kaiser. Claro que sí, recuerdo sus libros como por ejemplo Proceso a los ovnis de Antonio Rivera, donde se hablaban de estas oleadas francesas, al igual que muchos. Y bueno, también recuerdo mucho escribir, hacer dibujos de avistamientos, ¿no? Lo que ha cambiado todo con la tecnología, para bien y para mal, porque ahora tenemos sobreinformación y hay mucha gente que inventa casos y eso pues nos hace más difícil la búsqueda, pero el volumen de información es tremendo. Por eso, Carlos, yo te pregunto, fuera de cámaras antes me has enseñado unas imágenes. Había una de un ser que tú me decías que se volvía invisible. Me gustaría empezar por esta historia y que nos comentases qué hay detrás de ese ser que me has mostrado antes. sí, desde luego. Mira, como sabes, hay una gran diversidad de especies. Y aquí en México yo me extrañaba de que, bueno, yo no soy una figura pública, conocida, que tenga un canal de televisión y que todo el mundo te pudiera dar noticias a este respecto. Pero resulta que a principios precisamente de este siglo, yo dije, bueno, ¿y por qué aquí en México no se ven esos otros seres insectoides, reptiloides, que se registran en otros países? Pero resulta que también aquí en México tenemos ese tipo de casos. Y los primeros casos que para mí fue algo extraordinario fueron los reptiloides. Allá en fines de mediados de los 90 empezaron a conocerse de mi parte aquí en México. Pero había una especie que no tenía. Yo esa especie la vi en un congreso en los Estados Unidos con Lina Moulton Holt, que los presentó, y son las famosas mantis. Cuando yo la vi por allá en 1900, en Estados Unidos, la conferencia de Linda, sería por ahí del 92, 93, yo dije, no, estos primos están demasiado influidos por la temática de Hollywood, pero no, sorpresa, que aquí me encuentro con que una familia observa a este ser en la noche, tipo mantis, más o menos es la descripción que ellos me dan, y aquí es donde yo me caigo, porque me dan las mismas características que seguramente tú has escuchado, de que estos seres aparecen de la nada, de que estos seres traspasan las paredes, de que estos seres son altos, más de que la estatura del ser humano, 2,5 metros, hasta 3 quizás. Entonces estamos aquí ante la comprobación de que, como tú sabes, hay una repetitividad en los casos en distintas partes del mundo y por lo tanto autentificamos la veracidad de la existencia de estos seres, porque son en distintos países, en distintos tiempos, pero con las mismas características, que de repente aparecen de la nada, no hablan con los seres humanos, pasan y desaparecen y son altos y tienen la figura de lo que sería la mantis. Muy interesante. Entonces, porque claro, si tú te paras a pensar, el insecto de mantis tiene un ligero paralelismo con el grey alien, con los grises, por los ojos, no por la cabeza ni nada de eso, sino por los rasgos que quizás tocan el inconsciente colectivo humano. Yo mantengo una teoría
de que más de extraterrestres son ultraterrestres. Esto quiere decir que son seres que están en diferentes dimensiones, que son invisibles, pero que juegan con la mente humana para tomar forma. Y creo que hay algo en la figura que nos describes, pero que hace más difícil la clasificación. Porque tenemos por un lado historias de casos reptiloides, como por ejemplo Fortunato Zanfretta, un guardia de seguridad en Italia que, al fin de cuentas, la historia muy resumida, se encuentra un ser que tiene una especie de triángulo y que tiene aspecto reptiliano. Pero luego tenemos casos como el que has mencionado, aunque si quieres puedes profundizar un poco más en datos de este caso, nombres, fecha, etcétera, donde ya no es tan parecido a la figura de Mantis. Y recuerdo que había un caso de un Phil Schneider, era un hombre que hacía prospección geológica militar cerca de base del Dulce y se enfrenta con algo bajo tierra que tiene una caja y que lanza ciertos pulsos energéticos que le queman la barriga a esta persona. También tenían aspecto entre el Grey Alien y la Mantis. Claro, yo te pregunto, ¿realmente es literal lo que se presenta? ¿Es una forma de Mantis o es esa idea que yo tengo de que juega con la mente y toma forma según la mente del inconsciente humano? No, mira, lo que yo creo es que realmente se presentan como son. Que probablemente las interpretaciones, porque ya sabemos que la percepción de cada uno es distinta por la cultura, por la familia, etcétera, etcétera, todos los antecedentes que lo formaron, sí hay ligeras variaciones, pero yo te puedo decir que como este otro caso, lo que tú precisamente decías, es como un ser gris. Este caso ya tiene bastantes años, es el de una enfermera que se me acercó por ahí de 1992 y me dijo, oiga, pues mire, yo quiero contarle mi caso. En aquel entonces esta persona bastante joven, debió de haber tenido pues alrededor de unos 27 años. Y el caso de esta persona, de esta enfermera, es que desde niña empezó a tener sueños, porque ella decía, no, es que lo soñé, pero ya a la edad adulta, estos sueños eran demasiado vívidos, tan demasiado vívidos que de repente le quedaban pequeños rasguños y tan demasiado vívidos que ella estaba atormentada por tener toda esa clase de experiencias. Y bueno, ella fue tratada en aquel entonces por un amigo psicólogo que es muy afín a estos temas. La trató por varios años, Iván. Sí. Yo no me explico cómo aquellas personas que dicen que con una sesión ya están curados. No, aquí fueron varios años en donde a esta enfermera la trató sobre todo para quitarle ese temor, ese miedo de lo que ella había vivido. Este solamente es un cuadro. Tengo yo por ahí otros cuadros que en aquel entonces un amigo dibujante que también le gusta esta temática los reunía los dos y esto pues es toda una historia porque hay distintas escenas, los grises atravesando las paredes de su dormitorio, aquí pues básicamente los famosos visitantes de dormitorio, y quizás en otra ocasión tenga yo la oportunidad de platicarte esta historia, porque no solamente es este ser, sino que son muy parecidos a los que se han visto en otras partes del mundo. Ahora, aquí para el caso que me decías, mayores datos de este reptilo, de la Mantis. Bueno, fue una familia porque fueron dos hermanos y fue el sobrino o el hijo del papá. Ocurrió por ahí el 2013, 14 en las afueras de la Ciudad de México.
hacia Toluca, hacia el Estado de México, que más o menos son unos 60 kilómetros. Pero además, esa mantis que yo te presenté, la vio una vecina en otra ocasión. Entonces, la región donde se presentó esta mantis es una región boscosa, a las afueras de la ciudad de Toluca. Este caso fue visto por dos familias en distintos días, no por mucho la separación de los días, y por una vecina, una ama de casa de otra casa de ese mismo vecindario. Entonces aquí fue cuando yo corroboré que sí, aquí en México también tenemos los casos que en otras partes del mundo se suceden. ¿Pudiste entrevistar a la vecina y a la persona, a las dos personas separadas? Solamente a los muchachos, porque la vecina se cambió. Cuando yo conocí este caso, ya habían pasado 3, 4 años. Vale. Y bueno, afortunadamente fueron los dos hermanos mayores y el hijo o el nieto, el sobrino de estas personas. En el caso, exactamente igual. En el caso anterior de la persona, la enfermera y demás, ¿esta persona, esta joven, sigues teniendo contacto con esta persona a día de hoy? No, yo tuve el contacto con ella 2, 3 años y no quise intervenir en aquel entonces porque ya estaba en manos del psicólogo, mi amigo Julián García Granados, que fue el que le hizo la terapia. Y pero por ahí tengo algunas cintas de aquel entonces que las tengo en cassette y que hay que digitalizarlas, de las sesiones que él hacía con ella. Entonces por ahí me quedó pendiente el trabajo con mi amigo el psicólogo de hacer la historia de esta persona. Qué interesante poder tener esas cintas de las sesiones y claro, todo con el permiso de la persona, poder investigarlo, publicarlo y demás, pero siempre con el permiso, obviamente. Y te iba a preguntar, ¿esta persona sufrió en todo el proceso? Me refiero, ¿ganó algo en el proceso? ¿O simplemente era una persona que tenía miedo y quería olvidar esa figura, ese encuentro terrorífico con esos seres? Básicamente lo segundo que has mencionado, ella quería olvidar, alejarse, bloquear quizás de alguna manera, que ya no siguiera teniendo las vivencias o los sueños, porque pues al principio refiere que cuando era niña dice que vio un ovni prácticamente en el patio de su casa. Ese fue el primer recuerdo que ella tuvo. Pero después, conforme fue creciendo, inclusive tuvo embarazo. ¿Cómo? Embarazo ¿Qué me dices? que no llegó, obviamente, como sabemos, antes de los 3 meses, extraen el feto y pues desaparece, ¿verdad? Entonces también tuvo un embarazo, que bueno, aquí es difícil de probar, ¿verdad? Porque ya habían pasado algunos años y cómo probar esta situación, pero sin embargo, pues ella lo relata. Ostras, que eso es muy importante. Yo conocí a una persona aquí en España que era natural de Jumilla. Próspera Muñoz era su nombre. Sí, la he escuchado. Esta mujer, muchos y muchos años después de un encuentro que tuvo, digamos que 30 años después, empezó a recordar. Y recordaba que cuando era pequeña, algo la llamaba fuera de la cama, algo la llevaba en el bosque, y simplemente lo que recordaba al despertar era que estaba llena de barro y, si no recuerdo mal, de sangre. Y poco a poco fue recordando el encuentro no solo con un ovni, sino con unos humanoides de aspecto Grey Alien, que es la típica escena que vemos en tantos y tantas personas. Yo diría que miles de personas en el mundo cuentan los mismos detalles. Y la gente, yo creo que ha sido un poco un mecanismo social el que nos ha puesto películas para que digamos, no, esto es mentira, esto es una verdad.
que ocurre a muchas personas y muchos no saben el por qué ni lo que están viendo. De hecho, yo me he dado cuenta que hay un factor muy poderoso en el inconsciente. No sé si recuerdas el casco de los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Ese casco quiere su paralelismo también con el Grey Alien, porque hay una teoría que nos dice que debajo de esos ojos almendrados oscuros podría estar realmente el ser, y que estuviéramos viendo ese casco de aviador, ese traje que le protegería ante quizás los factores ambientales, no lo sé. Es decir, mi pregunta es, preguntas, un debate. ¿Tú crees que lo que vemos en el caso de Mantis o en el caso de los Grey Alien son robots sintéticos o un traje? Es que qué bueno que mencionas la palabra robot, porque en el caso de algunos contactados que yo he platicado aquí con ellos, se refieren a que esos pequeñitos, los aliens de 70, 80 centímetros, dice que son robots. Pero además que esos pequeñitos están muy ligados, uno, a los reptiloides y dos, a los mantis, porque ellos obedecen las órdenes de los reptiloides y sobre todo de las mantis. Entonces aquí hay jerarquías. Un contactado, que por aquí tengo el dibujo, que bueno, él los vio como personas, me dijo por allá de 1992, me dice, no, esos son robots exclusivamente. Entonces, pero tienes mucha razón en que esa situación en un momento dado de la línea del tiempo, en donde los primeros seres, hay descripciones de que utilizaban unos cascos y que esos cascos se parecen mucho a los cascos de los aviadores. Algunos lo refieren como los cascos de los jugadores de fútbol americano. Pero, mira, te voy a presentar aquí lo que precisamente dices. Sí. Un entrenado, un ser que tiene un casco, lo voy acercando para que tú veas que la persona que lo describe dice que traía un casco. Sí. Entonces, los años pasan y como que ese casco desaparece, como que ese casco en las demás casos desaparece, pero hay un caso muy particular y es el primer caso que tenemos precisamente hablando de esta fecha significativa, porque te voy a presentar una ilustración donde inmediatamente vas a ver a quién me estoy refiriendo. ¿Qué tienen allí? Un casco, ¿de acuerdo? Sí. Pues es la famosa observación del italiano que ocurrió, el pintor italiano Johannes, que ocurrió en 1947, en agosto, unas semanas después de lo de Kenneth Arnold. Sí. Y él dice, es que traían un casco, este está mejor terminado, como los cascos de fútbol americano. Entonces ahí la percepción mucho juega de acuerdo a la línea del tiempo que vamos viviendo. Es definitiva. Es muy importante. Este punto del debate me parece muy bueno por lo siguiente. ¿Qué sentido tiene que sean tan diferentes los extraterrestres? Es decir, en el caso del humanoide que se parece a un ser, o sea, una persona nórdica, parece un noruego. En ese caso, ¿por qué se parece tanto a nosotros? Es decir, necesariamente debería haber nacido en nuestro planeta. Hay tantos planetas con condiciones tan distintas que la vida puede tomar direcciones súper diferentes. ¿Cómo se parece a nosotros? ¿Por qué? Además, ¿por qué tiene ropa? ¿Por qué tiene casco? ¿Y por qué dejan ese casco y esa ropa con la evolución de las eras y de los tiempos humanos? Me recuerda a Carl Gustav Jung en su libro
que hablaba sobre los ovnis, sobre cosas que se ven en el cielo, se titulaba. Un libro donde analizaba los sueños de las personas y hacía pinturas o les hacía pintar, y donde se reflejaba el temor por la explosión atómica, siempre con formas de luz en el cielo, el temor a lo ignoto y también la salvación por algo celeste. Con esto quiero llegar al punto de: el fenómeno toma un fragmento de nuestra mente como sociedad, de ese inconsciente colectivo, como bien yo decía al principio en mi teoría personal de lo ultraterrestre. Creo que se visten con nuestra mente. No vemos cascos realmente, sino que lo que vemos es una parte de nuestra mente. ¿Qué opinas al respecto? Mira, totalmente de acuerdo, porque quiero mencionar la línea del tiempo. ¿Qué es lo que pasó en los años 50? Los testigos de los años refieren a estos extraterrestres tal cual como nosotros somos, quizás con sus variaciones en cuanto a altura, en cuanto a que son muy blancos y se parecerían a una gente de nórdica, de allá de esos países. Pero ¿qué sucede a partir de los años 60, cuando los primeros protagonistas, el matrimonio de Betty y Barney Hill, dicen, no, son chaparritos? Pero en esa época de los 40, fines de los 40 y todos los 50, inclusive aquí en México, lo que tenemos son descripciones de seres totalmente parecidos a nosotros. Entonces, esa línea del tiempo va a ir cambiando, porque en los 60 y en los 70 difícilmente yo escuché hablar de los reptiloides. Uh-huh. Ya empecé yo a conocer los casos a principios de los 80, fines de los 80. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Uno, quiero suponer lo que tú estás planteando, que hay una evolución en cuanto a nuestra percepción, y esa percepción va evolucionando precisamente de acuerdo a muchas situaciones, tecnología, conocimiento, etcétera. Pero también esa percepción se va a ver influida porque no son los seres, como decía Salvador Freixedo, buenos, bonitos y bondadosos que vienen a salvarnos, porque también ya en fines de los 70 o en principios de los 80 se empiezan a ver estos seres lagartoides. Para mí, déjame decirte que fue un shock cuando yo conocí esta nota. Bueno, ya es un dibujo elaborado por mi dibujante, y que dije, ¿qué es esto? Estos tipos de plano lo están inventando. Pero no, cuando te vas a la historia, sí no tuve yo oportunidad de platicar porque fueron unos constructores, unos trabajadores de la construcción, perdón. Y cuando lo vieron, pensaron que iba a una fiesta de disfraces. Pero después de que se vio descubierto el ser el lagartoide, por estos dos trabajadores de la construcción, dice que se llevó la mano al cinturón y como que desapareció, como si saliera hacia arriba. Y es una nota de un periódico aquí. Ahí tienes al ser original, uh-huh. Que bueno, mi dibujante lo trató de redondear. Es una nota de 1973 aquí de un periódico. Entonces nos encontramos primero ante más que respuestas, hay preguntas, porque nosotros empezamos a registrar toda esta situación a partir de la década de los 40, pero realmente estos visitantes empezaron en 1940. No creo. Pues no, por supuesto que no, y nos vamos a la historia y pues los vamos a tener allí con los sumerios en las famosas estatuillas de Ovalle. Déjame decirte que aquí en México también he encontrado
estatuillas, muy semejantes a las que se reflejan allá en eso. Sí. Entonces, ¿desde cuándo nos están visitando? Pues mira, yo creo, o tengo la teoría de que, claro, como nosotros lo vemos con la perspectiva de extraterrestres, olvidamos que en la antigüedad los llamaban demonios o los llamaban dioses. Y claro, si empezamos a llamarlos extraterrestres, observamos que la casuística empieza a decrecer. De los 40, los 30, los 20, incluso nos iríamos a tiempos tan antiguos como bien has mencionado, o Bay to Byte de la protosumeria, que bueno, nos presentan esas figuras reptilianas que tienen el aspecto doble por mamífero a la hora de amamantar lo que está a su ser, a su hijo. Reptilianos en las primeras culturas del mundo. Lo vemos. El caso es que cuando estabas relatando lo del cinturón, hay muchos casos donde el humanoide que se presenta tiene un cinturón y también lo usa. Recuerdo el caso Petare, Venezuela, uno de los barrios más peligrosos del planeta. Pues había un encuentro de dos personas que iban con la camioneta, y entonces ven dos figuras peludas y pequeñas tambaleándose en la carretera. Peludas. Y describen como que estaban metiendo en una cajita tierra del suelo. ¿Qué hacen? Pues como barrio peligroso, agarran un machete de la camioneta e intentan hacer una abducción a la inversa. Querían agarrar a uno de estos extraterrestres y meterlo en la camioneta, pero se dieron cuenta de que eran muy pesados, pesaban mucho para el poco tamaño que tenían, y algo hizo que saliera una especie de energía, pulso de energía o rayo, y paralizase a estas dos personas. Los humanoides peludos se metieron en el objeto volador y se fueron, porque había un objeto en el principio de la carretera. Caso muy sonado, hay mucha documentación. Un caso raro también sobre qué portan en los trajes o en el cinturón para paralizar a las personas. No sé qué opinas al respecto. Totalmente de acuerdo. Y me regreso al caso de 1947. Recuerda que este caso, cuando el pintor Johannes levantó el piolet, los seres creyeron que los estaba amenazando. ¿Y qué fue lo que hizo uno de ellos? Que accionó su cinturón, y dice el testigo que salió un vapor y que fue ahí donde perdió el conocimiento, cayó al suelo, rodó, y que los seres levantaron el piolet y se subieron al ovni y se fueron. Sí, correcto, Entonces, correcto. Ahí tenemos nuevamente que para mí el cinturón es un aditamento, es algo que les ayuda a, en un momento determinado, comunicación, transportación, a una arma, porque este cinturón también lo voy a tener reflejado en el primer ser con el que te había empezado a comentar, que es el que vio Salvador Villanueva Medina en 1953, y él dice que tenía ese cinturón, pero que tenía muchos hoyitos, ese cinturón, y que uno de las dos figuras que se le apareció, siempre tenía una mano sujetando el cinturón. Y el caso del que te acabo de hablar, siempre, sí, este reptiloide, en donde las personas dicen que cuando se vio descubierto, se llevó la mano al cinturón y en esos momentos como desapareció, como que se fue hacia arriba. Es un elemento definitivamente, es un aditamento definitivamente, es un arma definitivamente. Lo hemos visto en varios casos y en varios países. Hay muchos casos con esto, y con el rayo paralizador también, muchísimos. Estoy recordando el caso de Juan Pérez de Argentina, una persona que entrevisté hace ya muchos años, y es muy larga la historia, pero solo quiero rescatar un momento. Se acerca un ovni, él era muy pequeñito, y ve por una compuerta una especie de ser medio robot, parecido a una nevera, porque era muy cuadrado, medio humanoide, que está cortando carne, como si fuese la carnicería. Y entramos en ese extraño velo de los sucesos absurdos.
hay muchos sucesos absurdos. Había un caso que no recuerdo bien, pero sí que recuerdo la esencia, y era que de un rombo aparecían unos pingüinos que saltaban de color verde y luego se metían en el rombo. O sea, el factor de lo absurdo. ¿Tú qué opinas de este factor? ¿Por qué es recurrente? Tiene que significar algo, porque es muy recurrente. Ahí precisamente creo que interviene la broma de quien la está haciendo. Ah. En donde, ¿sabes qué? Te voy a presentar esto para que creas esto. En donde, ¿sabes qué? Te voy a presentar esto para que lo tomes a la gente, te tome no en serio. Entonces ahí viene se desvirtúa a través de lo que pudiera haber sido realmente un caso verídico. Entonces ahí es donde entra, no sé si llamarle primero lo ilógico de lo lógico. Muy bien, muy bien. Muy bien expresado. Pero ¿tú te referirías a algo superior, algo ultraterrestre o al gobierno que intenta No, manipularnos? a algo superior. Sí, Mm. que por muchos años pues ha obstaculizado que conozcamos precisamente la verdad de lo que está oculto, ¿no? De Claro. su presencia, de sus objetivos, porque hay que tomar en cuenta también las famosas agendas alienígenas. Ujú. Si clasificamos y si tomamos esos 4 grandes grupos que Paul Heyer y Linda Moulton Howe han dicho, pues tenemos a los humanos humanoides, los grises, los reptiloides y los insectoides. Y los 4 tienen agendas totalmente diferentes. Entonces ahí chocamos también hacia dónde nos están llevando o qué es lo que debemos de suponer o de creer con 4 agendas distintas. A mí me cuesta un poco, bueno, no es que me cueste, sino que yo lo veo de una forma distinta, porque como no sabemos realmente qué hay detrás del fenómeno, para mí el fenómeno, como he dicho, es invisible y toma formas diversas. Creo que solo es uno, pero que se especializa en diferentes formas. Pero sí, podría existir, ¿por qué no? Podría ser otra de las posibilidades de lo que hay detrás. Y si de verdad es así, esas agendas pueden tener tratos también como el llamado Tratado de Greada de los Estados Unidos, donde se insinúa la existencia de un intercambio entre tecnología y zonas para no hacer preguntas si hay desapariciones. Podría ser también, pero ya entraríamos en conspiración extraterrestre, y eso ya es un dilema tremendo, ya que si nos centramos en la primera temática, que es ufología pura, como yo la llamo, la de casos de libro, me gustaría que nos presentaras otra imagen y nos contaras la historia de esa imagen, porque yo creo que nos puede ir ayudando un poco a ir poniendo las piezas en el puzzle. Sí, hay una imagen que también yo me preguntaba, bueno, ¿y aquí por qué no he tenido yo la posibilidad de conocer casos de reptiloides? Pues la tuve, Iván, hace unos 10 años. Precisamente Ostras. me encuentro con la descripción de este ser, totalmente un reptiloide, con una persona, de Guadalajara, del estado de Jalisco, y tú sabes que aquí Jalisco es uno de los estados que hay en la República Mexicana, hacia el norte de la Ciudad de México, y es una chica joven. En aquel entonces, hace como 10 años, ella ha de haber tenido no más de 25 años, una chica muy inteligente, muy educada. Puedo decir su nombre porque me dio su nombre cuando yo tuve la oportunidad de conversar con ella, y el video está en mi canal. Ella se llama Zoe Ramírez Villa. La conversación que tuve yo con ella fue en el 2017, tengo la fecha, pero le había acontecido un par de años atrás, y, y ella lo tuvo de visitante en su recámara, de visitante de dormitorio. Entonces,
Fue muy fugaz ese evento, esa observación. En aquel entonces, ella me describió al ser, que de hecho este es un dibujo muy parecido a lo que ella hizo, este ya es hecho por mi dibujante, Ujú. pero es fiel, Se fiel. parece a un dragón. Sí, en aquel entonces yo no le tomé atención a el color, porque yo dije, bueno, es un reptiloide, pero si los reptiloides los hacemos la analogía con los cocodrilos o los caimanes, etcétera, pues son verdes, son grises, y resulta que ese es rojo. Ujú, En sí. aquel entonces yo no le pregunté, oye, ¿y por qué rojo? La respuesta me la dio una chica contactada, una chica extraordinaria que vive en el norte de la República Mexicana, y que esta chica ha tenido diversos contactos con diversos seres y que los ha descrito, pero de muy diversas formas, muy diversas formas. Entonces, esta chica que es contactada me dice, es que los rojos son los de mayor nivel jerárquico. Ah, caramba, porque también los han descrito precisamente de otro color. Lo que pudiera ser, aquí tengo, lo que pudiera calificarse como Ostras. otro reptiloide, que la testigo aquí no le pudo ver los ojos, la nariz, la boca, pero sí una especie de como de escamas, como de protuberancias, muy raro. Entonces ya tenemos aquí esos colores que efectivamente, de acuerdo a lo que Karina Prado, que vive en Torreón, en el norte de México, nos relata de los distintos seres que ella ve, que ella ha tenido contacto, y entonces hay una razón por lo cual este es de color rojo, por lo cual este es de color plateado, por lo cual este es de color anaranjado. Claro, claro, claro. Estamos allí en otra. La jerarquía sería. Exactamente. Entonces, hay que seguir esa pista también, que seguramente en otras partes del mundo vamos a tener esos colores. Estoy recordando también la casuística de, claro, humanoides en montañas. Es una barbaridad la casuística que existe. Monte Shasta, por ejemplo, o el Monte Roraima, o incluso en el Montserrat de Barcelona. Siempre hablan de un mundo intraterreno donde seres humanoides se dejan ver en determinadas circunstancias y son como los que se han representado de Grey Alien, pero con aspecto también tonos oliva, tonos plateados. Claro, esto me plantea la pregunta de dónde se esconden. ¿Son metafísicos? ¿No tienen forma? ¿O están dentro de volcanes, lagos o montañas? ¿Tú qué opinas? Pues nuevamente aquí tenemos el abanico para no centrarnos en la hipótesis extraterrestre, porque precisamente mencionabas tú los ultraterrestres, que fue John Keel fue el que los empezó a mencionar, por allá de fines de los 60. Cuando yo empecé a escuchar eso, dije, los ultraterrestres, pues ¿dónde están? Pues todo lo que está fuera de la Tierra es extraterrestre. No, las dimensiones, ahí en esas cuestiones dimensionales y basados en la teoría de cuerdas, hay muchísimas dimensiones que apenas la física cuántica está tratando de explicar, pero que existen. Entonces, aquí, cuando precisamente me hacen esa pregunta en alguna presentación que yo tengo, es que el fenómeno tiene orígenes múltiples, y ya se nos complica más. ¿Cuál va a ser la explicación entonces que vamos a dar? Pues la de Vallée. Entonces ahí yo me voy con la de Vallée, porque gracias al libro de Pasaporte a Magonia, que yo creo que aparte de Antonio Rivera, que pues para mí es alguien a quien yo llegué a estimar porque lo conocí al señor, a Vallée no lo conozco personalmente, pero ese libro
el pasaporte a Magonia, de plano fue el que me agarró, me dijo, de aquí no te sales. Donde el fenómeno se va a presentar históricamente con distintos nombres, con distintas situaciones, a dioses en la antigüedad, a sucubos e incubos en la Edad Media, a extraterrestres más adelante, a seres dimensionales, a seres intraterrestres. Entonces, es un abanico bastante amplio. ¿Quieres que lo compliquemos aún más? Sí, por supuesto. Pues Entre más posibilidades tengamos de conocer, de poder explicar, seguramente que estamos más ciertos de poder llegar a una verdad. Pues mira, te lo voy a complicar. ¿Dónde está la fina línea entre lo paranormal y lo ufológico? Es decir, ¿lo extraterrestre y lo paranormal están juntos o son fenómenos separados? Están juntos. Pues ya lo hemos complicado. Hay un estudio en los Estados Unidos que no sé si lo conozcas, un estudio que hicieron varios doctores retirados, y es un estudio que hizo la fundación de Edgar Mitchell, y ese estudio se hizo en base a cuestionarios que lo hicieron a través de internet, pero es un estudio interesante de más de 2,400 cuestionarios en donde entrevistan a todas esas personas que han tenido contacto con estos héroes, en donde esas personas han tenido contacto con ángeles, contacto con seres divinos, contacto con muertos, desencarnados. Entonces tú dices, ¿a dónde está precisamente la división entre uno y otro? Porque yo conocí aquí en México, desafortunadamente el COVID se lo llevó, a un amigo que tenía la facultad de ver extraterrestres y de ver desencarnados. Y entonces él me decía, le digo, oye, pero ¿cómo puedes distinguirlos? Dice, mira, dice, es que los desencarnados prácticamente flotan, o sea, no caminan. Y yo les decía, bueno, pero tú tienes comunicación con ellos. Me dice, no, porque resulta que ellos se espantan, yo no me espanto de que los estoy percibiendo, y se van. Entonces, pero aquí esta persona tenía esa posibilidad de percibir tanto esos seres inmateriales como esos seres dimensionales, pero ambos, no juntos, desde luego, están en ese mundo, en ese limbo, en esa dimensión que ahorita, como tenemos este cuerpo, no los percibimos. Pero ahí está la prueba de que esos otros mundos, como decían los antepasados aquí en México, esos otros mundos están ahí. Claro, claro. De hecho, estabas diciendo algo muy importante, porque es cierto que puedes separar la casuística de encuentros con humanoides, donde siempre están enteros o se les ve las piernas, y la casuística de encuentros con lo paranormal, fantasma, espíritu, donde muchos están flotando. Y este ejemplo lo he puesto 1000 veces, pero siempre lo pongo porque me parece muy certero. Aquí en España, en Tarragona, hubo un trágico suceso donde un camión con productos hizo una bola de fuego gigantesca y mató a gente en un camping que estaban disfrutando del día. Años después, hay registros de la carretera al lado de este camping llamado de los Alfaques, donde gente conduciendo de noche ve a niños con un cubo, a personas con traje de baño, pero no ve piernas. Los registros son muchas personas para decir todos lo mismo y coincidir en lo mismo. Son seres que han muerto, pero que no tienen piernas. Casuísticas separadas, es muy interesante. Y además, a mí como me gusta complicar mucho las cosas, te voy a decir algo y luego me das tu opinión, porque esto tiene su complejidad. Mira, yo creo en el poder de la mente. Creo
en personas que tienen facultades no descubiertas basadas en visión remota, basadas en poderes psíquicos. Creo que el poder de la mente emite una energía sutil no identificada, llamadas egregor por algunos, y esa energía sutil, mediante las emociones muchas veces, se queda impregnada en los lugares. Casas malditas, muertes trágicas, el sufrimiento se queda impregnado, y esos ecos a veces toman voz, forma, y es lo que entendemos como fenómeno paranormal. Pero creo que el proceso es la mente humana que emana eso y deja las emociones en el lugar. Por lo tanto, deja una copia de los pensamientos que toma forma y voluntad, tulpa según el budismo tibetano. Pero, si existen los seres extraterrestres o ultraterrestres, ellos también tienen un cerebro o algo similar. Ellos también en teoría pueden tener la capacidad de hacer todo esto, pero de una forma mucho más exagerada o mucho más intensa, o incluso podrían controlar la emanación de fenómenos paranormales. A donde quiero llegar. Existieron brujos en el pasado, como Aleister Crowley, gente que creía en el poder de la impregnación visual. ¿Puede un ser extraterrestre hacer lo que entendemos como magia? ¿Hacer esos fenómenos psíquicos que no entiende la ciencia, que algún día entenderá, pero con una capacidad mucho más elevada que no podamos ni imaginar? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí puede, y te voy a dar el ejemplo. Mira, aquí en México tenemos, seguramente que tú has escuchado, los nahuales. Sí, por supuesto. Los nahuales no son exactamente una cuestión de brujos, pero también la gente les llama a los brujos. Desde luego, esto viene desde nuestros antepasados. Y los nahuales tienen el poder de transformarse en un animal. Entonces, hay muchas historias. Si tú te vas fuera de las grandes urbes y te vas a los pueblitos, vas a encontrar historias de nahuales. Y dice, es que se transformó en un perro, se transformó en un coyote, se transformó en un guajolote, las brujas. Pues esta misma situación yo lo corroboré en un congreso de la MUFON que fui en los Estados Unidos, con una contactada que dijo que el extraterrestre, había visto ella un extraterrestre que se había transformado en un gato. Ahí fue cuando entonces yo dije, los nahuales aquí en México pueden hacer eso. Es un proceso muy largo que inclusive la universidad ha publicado libros con una Biblia del nahualismo en México. Cuando yo escuché eso por allá de 1991, dije, caray, tanto en México los nahuales se pueden transformar en animales, como los extraterrestres se pueden transformar en animales. Hay un poder ahí que no conocemos, Sí. pero que lo llega a hacer. Inclusive por ahí hay en internet un par de videos donde es una película muy vieja, yo creo que está en blanco y negro, yo creo que es de los años 60, donde una persona baja su sombrero y de repente sale un perro. Yo dije, está difícil que una película de los años 60 en blanco y negro hayan hecho un truco, pero en fin, todo se puede hacer. Así es que, pero mira, esa comprobación de los nahuales yo la tuve con un primo directo mío. Seguramente que tú conoces el pueblo de Tepoztlán o has escuchado hablar de Tepoztlán. Sí. Bueno, pues él vivió ahí, un primo directo, y me dijo, Carlos, yo vi a mi vecino o X persona transformarse en perro. Y yo le creo a mi primo porque pues, él no lo anda diciendo a todo mundo, yo vi. Entonces, eso existe. ¿Cómo? En el caso de los nahuales es una preparación muy larga, porque viene de generación tras generación, que el padre le enseña al hijo, el hijo al nieto, etcétera. Entonces, tampoco cualquier gente puede decir, yo me voy a hacer nahual. Y ya prácticamente se están extinguiendo, porque, pues vamos, solamente en las zonas alejadas de
de las grandes urbes se pueden encontrar ese tipo de personas que te Ujú. dice, sí, don Miguel es un nahual. Entonces, pero pues para agarrar a don Miguel cuando en los momentos que se está transformando. Ujú. Pero si la Universidad Nacional Autónoma de México le ha llamado la atención para hacer un libro de antropología, así como la Biblia, pues el fenómeno existe. Y yo quiero agregar algo más con respecto a esto, porque dentro de mis historias de los libros de duendes, que todas las historias que yo tengo ahí son reales, de gente que me cuenta la historia, no es inventado. Hubo una historia que me contó un profesor rural de la sierra de Querétaro, allá en el monte, en la sierra, que tuvo un alumno y que tenía contacto con duendes, y que en la conversación que había tenido ese alumno con los duendes, que el alumno le dijo, oye, y tú, un niño, ya sabes, la mente abierta, sin prejuicios, y que le pregunta el niño, oye, ¿desde cuándo tú estás aquí? Uy, dice, pues, desde antes de que construyeran tu iglesia. Y resulta que esa iglesia tenía más de 300 años de construida. Y le dice, ¿sabes qué? Pero no me llames duende, no me gusta que me llames duende. Nosotros aquí somos seres, y somos seres mágicos. Y le platicó una historia que yo pongo ahí en el libro, porque el niño se la platicó, dice que salió al campo en su bicicleta y que de repente se cansó, que se sentó en un árbol, que se quedó medio dormido, despierta, abre los ojos, busca la bicicleta y la bicicleta no está. Se espanta porque piensa que en su casa lo van a regañar porque le robaron o perdió la bicicleta. Y le empieza a buscar y de repente voltea y la bicicleta está arriba del árbol. Ujú. Entonces subió la bicicleta, pues, y en eso se le aparecen los pequeñines y empiezan a jugar y empiezan a tener esa conversación. Y el niño olvida esa historia hasta que por alguna circunstancia la recuerda y se la encuentra y se la platica al maestro de primaria, no ni a sus padres, porque dice, ¿sabes qué? Lo estás inventando. Pero Ujú. ¿qué es lo que hacen ahí? Que esos duendes también tienen el poder de transformarse en animales. Porque déjame irme a otra historia donde yo tengo esa historia directamente contada por una compañera de trabajo de hace como 25 años. Resulta que esta persona, estoy hablando del siglo pasado, se Ujú. fue a vivir en una área de la Ciudad de México donde todavía no estaba muy urbanizada, inclusive había milpas, había sembrados de maíz en aquella época. Y dice que compraron una casa que era la última casa y ahí empezaban las milpas, en la parte sur de la Ciudad de México, que se llama Xochimilco. Total, lo clásico, empezaron a desaparecer objetos y una historia que me contó que la abuelita vivía con ellas y de repente los lentes de la abuelita desaparecen. La mamá, la hermana empiezan a buscar que los lentes de la abuelita y en eso llega el papá, abre la puerta del pasillo y ve los lentes tirados en el pasillo, los levanta y dice, pues alguien los va a pisar aquí, pues están a mitad del pasillo. Y total, ya llegué, ¿qué están haciendo? Pues buscando los lentes, pues aquí están. Entonces, pero la corroboración de lo que estoy diciendo de personas, animales, cuando esta amiga celebraba sus cumpleaños, pues organizaba ahí en su casa alguna reunión y en dos ocasiones que organizó sus invitados, cuando ella iba a la cocina por refrescos, etcétera, regresaba y los invitados le decían, oye, trae a tu perrito, qué bonito está. ¿Perrito? Yo no tengo ningún perrito. Un perrito así chiquito, blanco, que pasó, muy bonito. En dos ocasiones, ella ya no decía nada, porque decía, el duende, es el Ujú. duende. Y el duende lo tenía viviendo en su recámara.
Sí, La sí. chica creció y cuando, bueno, ya empezaba a tener citas con el novio, en una ocasión me cuenta que pues sacó su ropita ahí muy mona, la pone encima de la cama, se mete al baño, etcétera, se baña, sale y la ropa no está, dice el duende, y le dice muy seria, quiero que me devuelvas mi ropa, me voy a meter al baño, porque ella nunca lo vio, nunca lo conoció, me voy a meter al baño y me la devuelves. Se metió allá, salió y efectivamente ahí estaba la Se la ropa, devolvió. aventada, ¿no? Sí. Desde luego. Pero aquí tú dices, esa compañera de trabajo no tenía por qué mentirme, me lo contó porque, mira Carlos, yo te voy a contar esto porque yo sé que a ti te gustan estas, Claro. estas notas, ¿no? So- Pero no, so- no digas mi nombre, si lo vas a contar no digas mi nombre, ¿vale? Pero me lo Hay cuentan, ¿no? de estas historias, tengo tres cosas que comentar. Primero, la gente se confunde y pensamos que nosotros nos inventamos las cosas y no, nosotros registramos las cosas. Registramos casos que muchas veces tienen vivencias personales de esas personas. Nosotros recopilamos casos. Porque yo creo que no se puede decidir el futuro de este misterio y de muchos misterios, no sabemos la verdad, y en el futuro, dentro de muchas generaciones, el conjunto de datos que estamos formando todos como investigadores, esas casuísticas que arrojamos, son donde al final se construirá la pieza clave para resolver el fenómeno. Segundo, Paracelso tiene un libro sobre los elementales, y él hablaba de que existen unas energías en la Tierra que a veces toman forma y juguetean, o digamos que hacen lo que has descrito en el caso de esta chica. Y claro, hablaríamos de un fenómeno diferente a lo paranormal, a lo extraterrestre, pero es un fenómeno que existe, hay muchos casos, y tenía nombre, ahora no recuerdo, pero hay un nombre para cuando desaparece un objeto y aparece a los días en otro sitio. ¿Mm? Y no es despistado, obviamente, sino que hay algo extraño en eso. Tú sabes que está un objeto en una caja fuerte, unas llaves, y aparecen en otra habitación, pero no recuerdo el nombre de ese fenómeno, pero lo tiene. Y tercero, en cuanto a nahualismo y demás, yo he visto una leyenda muy antigua, he desarrollado en mi primer libro de los tulpas una leyenda muy antigua sobre el Wendigo. El Wendigo era una persona que se corrompía por la ira, por la venganza, por los celos, por todo lo negativo. Se corrompía de una forma tan grande que dejaba de ser humano. Y el Wendigo, corrompido por esas emociones negativas, empezaba a comer carne humana y rompía la línea de lo que lo hacía mínimamente humano en ese aspecto. Lo que pasa que en la leyenda, después de romper su humanidad, el Wendigo empieza a ganar una salud que roza lo inmortal. Empieza a vivir como un animal en cuevas, empieza a comer, beber sangre de los animales, y sigue con el sentimiento de ira tan extraño que lo transforma en algo más cercano a un animal. El Wendigo no solo es una leyenda, es algo que emana de nuestra mente y que nos controla y toma posesión de nuestro cuerpo, algo túlpico, algo que tiene que ver con esa energía sutil del sufrimiento, que no solo se queda en las paredes, sino que a veces se queda dentro de nuestras paredes, de nuestro cuerpo, y nos roba la voluntad. Pero eso es un caso extremo, el del Wendigo. No sé, ¿qué opinas al respecto de esto? Yo creo que la base ahí está en tu propuesta de que todavía no sabemos en cuanto a la mente humana qué tanto puede desarrollar. Pues claro que puede desarrollar muchísimas más capacidades, porque hay, como tú lo mencionaste, muchas personas que son videntes, que tienen la clariaudiencia, que pueden predecir el futuro también. Entonces, esto son dones o son situaciones que algunas muy pocas las han podido desarrollar. Pero si hay ese tipo de personas,
podríamos en un futuro, como estos extraterrestres o estos ultraterrestres, Sí. poder llegar a manejar esa situación de desaparecer. Están en dos partes al mismo tiempo. Quizá, Entonces, quizá. y lo hemos tenido en ejemplos. Seguramente que estos extraterrestres han encontrado ya, a lo mejor es un gen que no se ha activado, Bueno, no lo sé. imagínate, nosotros con nuestra cabeza en nuestro cerebro podemos hacer el límite de la ciencia, podemos acceder a estas facultades de visión remota y demás. Imagínate el triple de cabezón que son los Grey Alien, si podrían hacer estas cosas y mucho más. Claro, hablamos de que el cerebro de un Grey Alien, en el caso supuesto de que tengan, tendría unos nódulos y unos mecanismos totalmente distintos y complementarios a algo parecido a nosotros, algo que les permita domar los poderes psiónicos. Pero, Carlos, yo creo que hemos llegado a un buen punto para dejarlo aquí, porque hemos tenido una charla muy interesante con algunos casos muy visuales y yo te agradezco que nos lo hayas presentado tan visual, es bastante bueno. Y antes de acabar, me gustaría que hiciéramos una cosa. Muéstranos algunas de otras imágenes que no han salido, por si la gente quiere votar y hacer un segundo programa para poder definir esas imágenes y las historias de esas imágenes. Y segundo, después de que las muestres, si quieres, podrías darnos un mensaje final, una conclusión final al respecto. Claro que sí, con mucho gusto, Iván. Por aquí tengo otras imágenes. Mira, que aquí tengo un ser que es una especie de pues mantis. Inclusive este ser lo videograbaron. Entonces esto fue por allá de la década de los 90 en una milpa. Pero lo curioso de este ser es que vieron este ser se vio en Metepec. Metepec es un pueblito que está aquí a unos 80, 90 kilómetros. Y ese mismo día, en otra parte, en Jocotitlán, se vieron ovnis. Otro pueblito que está en línea recta, más o menos como a unos 40 kilómetros. Entonces, aquí es cuando tú dices, en un pueblito se vio un ovni que bajó en la milpa y la aplastó. Y a 40 kilómetros de ahí se vio un ser en una milpa y lo videograbaron. ¿Qué es entonces lo que pasó? Porque se vieron en ese mismo día. Pues definitivamente que pasó algo real. Hay otro caso muy interesante también de una persona que vio este ser. Ahí está el periódico y la representación artística de cómo es que se vio. Este caso es muy interesante, ocurrió en los 60. Esta persona dice que el ser era totalmente humano, con la única diferencia que tenía la mano palmeada. Entra en contacto con estos seres, y pues la instruyen, una persona pero totalmente humilde. Yo la conocí, yo tendría, no sé, 14 años, 15 años quizás. Fui a la parte sur de la Ciudad de México, a buscarla. Una persona sencilla que de repente tú dices, te quedas, ¿y cómo aprendió? Porque te das cuenta que es una persona que no tuvo estudios, a lo mejor yo creo 2 años de educación elemental para saber leer y escribir y hasta ahí. Pues resulta que esta persona, que se llamó María Cristina Leguízamo, tenía pláticas donde iban doctores, donde iban biólogos. Yo desafortunadamente, en aquella época yo era un adolescente para poder decir, me voy a la plática allá muy lejos y no había transportación y cómo me regreso, etcétera. Pero lo que las crónicas cuentan es que iba mucha gente con carrera a escuchar estas pláticas.
políticos, artistas. Entonces, nuevamente dices de cómo aprendió esos conocimientos a darlos. Desafortunadamente, pues bueno, pues ya no está con nosotros. Es otro de los casos increíbles, y hay mucho, pero mucho. Cada una historia de la que ahorita he pasado, yo creo que si me dices, ¿sabes qué? Vamos a empezar por la primera historia, por la de Salvador Villanueva Medina. Tiene muchísimas cosas que en 1953, cuando la tuvo, no teníamos la capacidad de asimilar lo que nos describía. Te voy a describir nada más 2 cosas rápidas. Vale. Al supuesto mundo que lo llevaron, decía que entró a una biblioteca porque sus guías le dijeron, espéranos unos minutos, mira aquí. ¿Y qué es esto? Pues lo que en tu mundo sería una biblioteca. Que entonces él sacó, que no había nadie, pero que sacó un libro, y él dice, fíjate, uso las palabras, un libro que lo abrió y que tenía un marco como de aluminio, pero que era como un acordeón. Cuando yo leí este libro, que tendría, no sé, 16 años, yo dije, un acordeón, pues ha de ser un códice, como aquí, ya ves que los códices, nuestros antepasados, los unían precisamente hoja tras hoja y era como un acordeón. Yo dije, pues ha de haber sido un códice. No, Iván, cuando empezaron a salir las tabletas, entonces yo dije, pues es el acordeón que él vio, claro. Es el marco de aluminio que él vio, que él tenía. Y saqué otros libros y estaban en blanco, pues seguramente porque no supo cómo accionarlos, o el primero lo accionó equivocadamente y lo vio. Y así te puedo seguir mencionando muchas cosas extraordinarias que este contactado nos narró en aquel entonces. Otra y termino. Dice que en la noche lo llevaron a lo que parecería ser un hotel. Dice, bueno, pues yo pensé que iba a haber un mostrador, iba a haber una persona, ¿no? Que entraron y que había un tablero con foquitos prendidos y que le dijeron, mira, aquí hay una habitación vacía. Pues es lo que vemos ahora en los grandes centros comerciales, en los estacionamientos, sí, que te ponen los foquitos y pones en el verde para que no estés dando vueltas y vueltas, y ya sabes que ahí hay un cajón para tu automóvil. Sí. Pues es exactamente lo que en 1953 le vieron ese y dice, aquí hay una habitación vacía, vamos. Bueno, y así me puedo pasar yo media hora hablándote de esta experiencia. Muy bien. Pues bueno, si la gente lo quiere, que lo vote en comentarios. Si quiere una segunda parte donde podamos extendernos más en los casos que tienes y en algunos míos, pues que lo pongan en los comentarios, porque yo seguro que pienso que les ha gustado este programa, porque eso se nota, yo lo he disfrutado mucho. Y Carlos, te doy las gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado, Iván, ha sido un honor para mí estar contigo, con tu programa, con tus seguidores. Antes de acabar, recuérdanos tus redes sociales o los métodos de contacto para que la gente que tenga más curiosidad por tu trabajo pues pueda darle un vistazo. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Carlos A. Guzmán, y en YouTube con mi nombre, Carlos A. Guzmán. Muy bien. Pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos y como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.